Amigos de Psicología Abierta, sean todos muy bienvenidos a este programa especial donde estamos cumpliendo un año de vida. Y para celebrarlo vamos a recordar los mejores momentos del año 2025. Para comenzar con esto, vamos a recordar una entrevista que le hicimos a Carolina Pérez Stephens, donde hablamos de los peligros de las redes sociales y los celulares. Hoy todo eso es una ley que comienza en marzo. ¿Qué pasa con el celular y el niño? El niño ve colores, el niño, estamos hablando de los 5, no sé cuánto, incluso antes, yo creo, de los 3 años a los 5 no, años. Los últimos estudios dicen que a partir ya de los 8 meses le están pasando teléfono. Es más, 8 meses. Hay empresas chilenas que venden sillitas para comer con un portatablet y portateléfono. Hay también lugares donde venden unas cositas para los autos, ya donde va la guaguita y le cuelgan ahí el teléfono o el tablet. O sea, estamos hablando de niños de meses. Y eso es como el tranquilizador, es como el... Claro, el problema es que, nuevamente, el aquí anestesiador, ¿no? es el chupete digital para que el niño no me digital. hinche. El problema es que es distinto de la tele, ¿ya? Porque si tú pones un niño frente a la tele, su cerebro, ok, deja de aprender, deja de conectar neuronas, pero conecta neuronas en la corteza visual, en la auditiva y ya, pero la neurona no se muere. El problema con la pantalla interactiva es que es tanto el placer y es tanto el estrés, tanto cortisol, que muchas neuronas se mueren, ¿ya? Entonces, y también está el tema de los umbrales de placer. Porque si un niño se acostumbra a estos umbrales de placer tan altos desde tan chico, después, como te decía antes, o sea, nada le va a dar placer. Va a llegar el niño al jardín infantil y la educadora le va a decir, vamos a jugar a la pelota, aburrido, pataleta. Va a llegar después al colegio, el profesor le va a decir, vamos a tener que leer, les tengo que enseñar a leer, no, qué aburrido. Y hoy día los profesores están hasta acá. O sea, yo doy mucha charla a colegio y a mí, yo creo que de octubre a diciembre, los profesores me decían, Carolina, esto es off the record, por favor no lo digas. ¿Sabes qué? Yo ya le doy clase a los 3 de la primera fila que quieren aprender y los otros me da lo mismo, que hagan lo que quieran con su teléfono porque yo ya no doy más. Trato de quitar teléfono, me pegan combo. Trato de decir, por favor, guárdelo, me alegan los papás. Entonces los profesores, ¿saben qué? Están tirando la esponja. Ahora, a ningún profesor le enseñaron rehabilitar niños y adolescentes de las pantallas. Lo han tenido que hacer de pura buena onda, con pura vocación, y el problema es gravísimo, porque si Chile hoy día está entre los top 3 de más niños pegados a las pantallas, créeme que tenemos muchos niños adictos que no está siendo tratado, porque aquí no hay especialistas que traten la adicción a las pantallas. Entonces tenemos niños que van al colegio, van a fiestas, van a cumpleaños, adictos a las pantallas y no está siendo tratado. Y el hecho que el niño golpee, que se enoje, que haga este berrinche, es un comportamiento de adicción. Claramente, porque me están quitando lo que más me da placer. Entonces es una reacción inversamente proporcional. O sea, mientras más placer tengo por las pantallas y me lo quitan, el nivel de estrés, el nivel de cortisol es inversamente proporcional. Entonces, no es que tú le digas al niño, ya guarda el autito o guarda, no sé, el monito con que estaba jugando. Claro, a lo mejor se va a molestar, pero el nivel de estrés no es la reacción de romper puerta, romper ventana, pegarle a los profesores, agarrar a palo a los compañeros. Es porque este cerebro simplemente está desbocado ya. En tu libro, Secuestrados por las pantallas, que es un libro que yo creo que todas las mamás y los papás de niños de esta generación deberían leer, ¿cierto? Porque es el torpedo. Es el torpedo. Yo me leí como 50 libros y 8 millones de papers y aquí está el resumen y en buena. Ya en un lenguaje como hablo yo, como hago mis charlas. O sea, aquí no hay que ser experto en leer papers, o sea, está a la vena, pero también es un libro que obviamente muestra el drama, pero también da luz de esperanza. También tocamos el tema de los adolescentes y los peligros que muchas veces los padres no logran ver. Para eso conversamos con Loreto Galvez, una experta en este tema. Yo creo que lo central es imaginar que nuestro hijo adolescente es como un extranjero que habla otro idioma y que tiene otras costumbres y que de repente apareció en mi casa. ¿Qué hago yo con esta persona que habla chino mandarín, por ejemplo, y que yo no manejo el idioma para nada y no conozco sus costumbres? Entonces yo lo voy a saludar cuando en realidad no dan la mano. Si yo me adentro en la etapa del adolescente y entiendo que la adolescencia en sí misma es una etapa que desorganiza el cerebro, se van a generar procesos de poda neuronal, cambia el tipo del desarrollo del pensamiento, va como en escalas y llega a un momento donde el pensamiento abstracto ya empieza a inundar. Además necesitan como conectar con otros. Es la edad en donde salen del nido para poder ir a armar otras redes. De hecho es muy extraño ver adultos que se visten todos como las tribus urbanas que se visten los adolescentes. Más o menos todos somos parte de una tribu, ¿no? Pero
en el fondo los adolescentes van buscando esta pertenencia, la necesitan. Y cuando yo no entiendo esos códigos, no puedo entrar, porque le voy a dar la mano a alguien que no da la mano, o le voy a servir un plato de comida que definitivamente no comen, por ejemplo. Entonces, si yo quiero estar cerca de un adolescente, tengo que conocer cómo hablan, por ejemplo, TikTok. Mi generación probablemente no use TikTok, no es la red social de mayor interés. Sin embargo, ellos es todo el tiempo. Instagram también. Entonces, si yo no sé lo que está pasando en TikTok y no conozco los códigos que ahí se manejan, me puedo estar perdiendo una tremenda información. Por ejemplo, las famosas pulseras. Hay una moda en TikTok o una tendencia en TikTok que habla acerca de cómo nos identificamos los adolescentes que tenemos trastornos de conducta alimentaria, los famosos TSA. Entonces yo voy a tener una pulsera morada o una pulsera roja dependiendo si estoy en el polo de la anorexia o en el polo de la bulimia. Si tengo dos pulseras, yo ya entiendo que mi hija o hijo está metido en eso. Las que usamos las pulseras rojas somos las que no comemos. ¿Ves? Y las que usan la pulsera morada son las que vomitan. Hace un par de días salía en un medio internacional una alerta acerca de la dieta de las princesas, que está masificada por TikTok. Y en el fondo yo me identifico con Blancanieves. Y Blancanieves solo come manzanas, pero verdes, no rojas. Y Ariel solo va a tomar dieta líquida. Y eso va a hacer que yo baje de peso. Todas esas cosas pasan adentro de la pieza, cuando yo creo que no hay riesgo, pasa en códigos que solo ellos manejan. Entonces yo necesito entrar en ese mundo, porque si no mi puente no logra llegar al otro lado. No hay puente. Para muchos, el 2025 fue un año de locos. Por eso invitamos a Paula Cáceres, la loca del sueño, para que nos hablara de la importancia de dormir bien. Una persona que duerme bien es una persona que tiene una buena vida. Eso es lo que nos dijo ella en esta entrevista. Por ejemplo, la diabetes o los problemas estomacales sí tienen que ver con el trastorno del sueño. Sí, mira, lo que pasa es que el sueño, sobre todo en la etapa, te diría N3, en la etapa N3, que es la etapa profunda, es una etapa de total recuperación. Ya, aquí de verdad apagamos switch, por ejemplo, la frecuencia cardíaca baja muchísimo, la frecuencia respiratoria baja, la presión arterial baja, está todo en calma, las ondas cerebrales se lentizan, ya, porque está todo en calma, ya. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tú en esta etapa de que estás ahí, se supone, reparando, estás ahí recambiando células, estás desintoxicando el cerebro, estás consolidando la memoria, todo eso interrumpes la etapa, ya sea por una apnea, porque tienes algún trastorno de movimiento de extremidades, porque hay gente que se mueve en la noche y solo despierta, por un ruido, o porque las condiciones de la pieza no son las adecuadas, porque entonces la pieza está a 30 grados, qué sé yo, y tú interrumpes la etapa. No es que tú después te acomodes y sigas en la etapa, no, pues partís de cero, partís de la etapa primera del sueño. Entonces interrumpiste el ciclo. Y eso repercute en que finalmente tú empiezas a fraccionar tu ciclo de sueño y no logrando la adecuada etapa o porcentaje de etapa profunda de sueño. Y eso repercute en tu consolidación de la memoria, en tus niveles de, por ejemplo, de glucosa, que empeora la diabetes. Se supone que el corazón estaba en calma, las venitas estaban en calma, eso no sucedió. Ya, entonces, las personas, por ejemplo, hay personas que tienen hipertensión solo nocturna, solo en el sueño, y yo lo veo en los pacientes que están en la clínica, que se hacen el estudio del sueño, que se llama la polisomnografía. Los pacientes que están ahí, tú los veis, los que tienen apnea, por ejemplo, los que roncan, las presiones arteriales son, críticas. O sea, yo estoy con el DEA, que es el desfibrilador automático, para el paro, estamos al lado de la mesa con el DEA, porque las presiones llegan, estoy hablando de presiones sobre 270, de presión arterial. ¿Pero por qué? Porque están en una apnea. Y el corazón, como está en apnea, como dejó de otorgar oxígeno la persona al cuerpo, el corazón empieza a agitarse, la presión arterial sube por las nubes, es un desastre. Y se supone que en esa etapa, que la persona está roncando en apnea, se supone que el cuerpo debería estar descansando, reparando, cambiando las células, mejorando la piel, el pelo, el metabolismo, las hormonas del hambre. Todo eso se regula en estas etapas. No hubo nada. Junto a Nancy y Carlos hablamos de las relaciones de pareja y la terapia de pareja. Y sobre esto conversamos sobre los motivos más recurrentes por los cuales las parejas deciden ir a esta terapia: la sexualidad, las finanzas y la comunicación. Está esta idea de que como la frecuencia no es la misma, no es tan activa como antes, Algo está pasando. algo está pasando. Ya no me quiere como antes.
no le gusto como antes, no soy tan atractivo o atractiva para él o para ella como antes. Y aparece esta otra fantasía también de ¿estará con otro? ¿Estará con otra? Eso es un tremendo, tremendo problema. ¿Por qué? Porque aparece toda esta idea de si baja la frecuencia es porque ya no soy un objeto de deseo, ya no soy deseable para el otro. Y fíjate que tampoco me ama como me ama antes. Nuevamente estamos entrando en el campo de la suposición. Total. Estamos en contacto con la creencia y no con la persona. Total. Por eso estos tres temas que estamos conversando, sí, claro, el día de hoy se unen uno a la otra, sí, porque si no comunico acerca de esta fantasía, este miedo, esta amenaza de lo que yo tengo, todo lo demás como dominó se va a ir cayendo. Exacto. Entonces, si yo no explico, pucha, ¿qué pasa que últimamente no es la misma frecuencia que antes? Pero como yo me quedo con una idea y le doy y rumeo esta idea, ya cuando yo llego a hablar con mi pareja, ya voy en forma crítica y explosiva. Sí, claro. En vez de decirle, pucha, ¿sabes qué? Últimamente bajó la frecuencia, ¿hay algo? No, es que ando cansado. Pero no es suficiente esa frase de que ando cansado. Queda ahí, ¿andará cansada de verdad? Y ahí aparece otro tremendo factor, la obligación. La obligación en que, para no perderte, aumento una frecuencia simplemente para sostener la pareja y no porque yo realmente lo deseo. ¿Recuerdas algún caso que te haya sido significativo? Sí, he trabajado con una pareja que efectivamente ellos inicialmente en el matrimonio tenían una frecuencia activa los dos. No sé, de 7 días a la semana, 4 o 5 veces, ¿ya? Sin embargo, con el tiempo, como se estabiliza esta pareja, se normaliza, claro, entonces la frecuencia para uno de los dos bajó. No porque no había amor, no, al contrario, el amor para esa persona se desarrolló de una manera diferente, ¿ya? Entonces, para mí ese amor, según esta persona, era darle cariño, estar atento, lavarle la ropa, estar todo el día ahí. Entonces, es como ese deseo se reparte en otras áreas. No necesariamente tiene que ser corporal, tiene que ser la sexualidad en concreto como sí. Digamos que el deseo o el amor se puede demostrar en distintos ámbitos, en distintas dimensiones. Por supuesto, pero esta otra pareja no. Piensa y aún tiene la idea de que es que ella me engañó. Y como ella me engañó, por eso no quiere estar conmigo. Yo no soy lo suficientemente atractivo para ella. Ya no me encuentra bonito, ya no me encuentra bonita como antes. Exacto. Por lo tanto, ya no quiere conmigo. Y la otra persona ya no sé cómo hacerle entender de que no es que no lo quiera, no es que no lo ame, no es que ni siquiera lo encuentre atractivo, lo encuentro atractivo. Lo que pasa es que no quiero todos los días como antes. Pero algo muchas cambió. Veces sí. Y sabes que lo que te comenté es que muchas veces esa persona se siente en una posición de obligación y ahí es un tremendo problema. ¿Por qué? Porque ya ahí se pierde el deseo real. Porque si yo no lo quiero con tanta frecuencia y lo tengo que hacer por obligación, ya no va a aparecer el deseo espontáneo. Y seguimos recordando más momentos del año 2025, nuestro primer año de vida acá en Psicología Abierta por las pantallas de Bio Bio TV. No se vaya. Una gran opción para realizar eventos corporativos, matrimonios o eventos familiares es el Hotel Bonaparte. Un hotel boutique acogedor y con modernas instalaciones en el corazón de Providencia. Mar del Plata 2171. Alójate en el Hotel Bonaparte. Actualidad, entrevistas, conversación y música. Y por supuesto, tu participación. De lunes a viernes, 20:30. Hoy en la radio. Por Bio Bio TV. Estamos contigo de manera independiente.
conectados por Bio Bio la radio y sus 43 estaciones, Bio Bio TV por señal abierta, por el cable, aplicaciones y biobiotv.cl. Bio Bio la radio, cobertura total. Y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días. Y estamos de vuelta por las pantallas de Bio Bio TV haciendo psicología abierta en este primer año de vida. Para seguir, vamos a recordar un capítulo donde conversamos con Antonia Cancino, quien es la creadora del Club de la Migraña. Ella nos contó cómo se vive con esta enfermedad. Una persona con migraña, me imagino que no solamente queda desgastada físicamente, sino que también psicológicamente. O sea, una persona con migraña se puede preguntar por qué me pasa esto y de alguna manera se puede deteriorar su salud mental. Sí, o sea, se enfrenta a varias cosas. Lo primero es que es una enfermedad sin cura. Entonces, al ser una enfermedad sin cura, es una enfermedad neurológica. Es una enfermedad neurológica sin cura, por lo tanto, es una constante incertidumbre sobre qué cosas puedo navegar o qué soluciones puedo encontrar. Los tratamientos no pasan del 50-70% de efectividad, por lo tanto no hay ninguno que te acerque al 80-90% de efectividad, por lo tanto es un gastadero como de plata y oportunidades que tenés que enfrentarte durante todo el tiempo. Todo sale de tu bolsillo, o sea, no existe una cobertura de la salud en ese sentido. Y lo otro son los prejuicios. Hay muchos prejuicios sociales en el que tú no vas a cumplir con tus tareas, que vas a faltar a los compromisos sociales, que en el fondo no tienes ganas de ir a las cosas. Y hay otro prejuicio que es como el que uno no pone su parte por mejorarse. Y creo que ese es el que más afecta en niveles psicológicos, porque al final uno lo que hace es aislarse y no contar qué tan mal te sientes o qué tanto te está afectando la migraña en tu vida personal. Sí, porque además me imagino que el resto de las personas no entienden, creen que es un dolor de cabeza que tómate una aspirina y con eso se pasa, ¿no? Sí, es que esa es una de las cosas en que la migraña, porque yo insisto tanto en que tiene que ser tratado como una enfermedad neurológica y no un dolor de cabeza, porque si te das cuenta, la migraña tiene un síntoma principal que es el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza todos lo hemos experimentado alguna vez en la vida, sí, claro. Pero la migraña no necesariamente todos. Y ahí está la diferencia con un dolor de cabeza y por eso hay que hacer tanto hincapié en que es una enfermedad neurológica y no solo un dolor de cabeza. La migraña tiene otros síntomas que acompañan el dolor de cabeza que son muchísimo más graves y que lo hacen ser una enfermedad neurológica. Los mareos, el vértigo, esta imposibilidad de concentrarse, la fotofobia, la sonofobia, hay muchos otros síntomas que pueden empeorar la calidad de vida y pueden llevar a una depresión y ansiedad. Sumamente inhabilitante, por lo demás. Muy inhabilitante. Nosotros hemos hecho como estudios con el club y la mayoría de las personas lo que dice como cuáles son los síntomas que queda después de un episodio, el mayor síntoma que dicen o que en el fondo que reconocen son los cambios de ánimo. Entonces es un tema que te deja muy desequilibrado no solamente en la perspectiva como del cansancio físico, sino que también del desequilibrio de los estados del ánimo. De alguna manera eso puede sentirse como una depresión de repente, puede ser un predictor de una depresión crónica también. Sí, o sea, porque además estás mencionando de que te aíslas. Sí, antes de comunicar el diagnóstico, los migrañosos pasan por un periodo muy de aislamiento muy fuerte. Es muy difícil que exista como una aceptación del diagnóstico fácil y en eso es súper importante poder encontrar personas que entiendan. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Te has aislado también, me imagino? Sí, hace 6-5 años que tengo tratamiento por ansiedad generalizada, tengo tratamiento por trastornos del ánimo a partir de la migraña y no tengo problemas con decirlo. Creo que es parte de la enfermedad crónica con la que convivo, es una comorbilidad de una con otra en el fondo y también un poco el mensaje que me gusta transmitir, como
si yo ya convivo con la migraña, es muy probable que también me toque convivir con otras cosas como la depresión y la ansiedad, pero también hay formas de llevarla, como que hay muchas personas que por tener migraña se cierran al tratamiento de la depresión o de la ansiedad por el tema de no seguir tomando tratamiento. En este primer año de vida de Psicología Abierta también pudimos conversar con un invitado internacional, el chileno Ignacio Fernández, psicólogo experto en liderazgo. Y esto fue lo que nos dijo. Organización es organización, en todo tipo de sentido, ya sea en el colegio, ya sea en una empresa o ya sea en un gobierno. Sí. Te quiero invitar a ver de alguna manera cómo a través del liderazgo podemos entender, por ejemplo, tipos de presidentes. Sí. A ver, déjame primero hablar de las organizaciones. Las organizaciones gubernamentales, los ministerios, tienen una complejidad bien alta. Sí. Bien alta, porque en general hay un estatuto administrativo que dificulta el movimiento, que dificulta los despidos. Yo no soy pro despido para nada, pero me ha pasado trabajando con muchos ministerios que me dicen, aquí está toda la evidencia de un trabajador francamente malo, o incluso trabajadores que roban y no los pueden despedir. Yo tengo mucha empatía con los líderes de servicios públicos porque no tienen demasiado espacio. ¿Cómo puedes ver tú con ese ojo clínico que tienes respecto del liderazgo? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, en vista de las presidenciales que tenemos pronto, qué tipo de liderazgo a lo mejor necesita Chile? A ver, te lo voy a responder bien desde afuera. Sí, claro. Hay tres grandes mentalidades en el mundo hoy día. La mentalidad de solo concentrado en resultados. Liderazgo resultadista, como una lógica Milei. Luego hay una mentalidad, o sea, les importan los qué, pero son muy despreocupados de los cómo. Luego hay otros liderazgos que son liderazgos más sensibles, que se preocupan mucho de los cómo, pero tienden a arrancarse un poquito los qué. Con todo el respeto a lo que pasa con el presidente Boric, que es multicultural, que es diverso, que es cuidadoso, pero no siempre tiene foco en los resultados. ¿Qué liderazgo necesita Chile y el mundo y cualquiera? Un liderazgo integrado. ¿Qué es eso? Tres cosas. Que sea inspirado por propósitos. Un para qué inspiracional. Verdadero. No un discurso bien común como es fácil hacer políticamente. Pero verdadero. Segundo, orientado a resultados. De aquí yo diría algo, orientado a resultados. Y tercero, con cómo es intransable. Cómo es cuidadosos, cómo es redárquico. Y en términos de liderazgos políticos, que es un tema que a mí me gusta como ciudadano nomás, yo sí me he dado cuenta que es clave el crecimiento. Y no quiero parecer un economista que solo busca crecimiento, porque yo me he dado cuenta, que un 1% de aumento de crecimiento de PIB vale más que 1000 discursos de equidad. Encantándome la equidad, encantándome la colaboración. Entonces, que el liderazgo que venga ponga foco en el crecimiento, y en el crecimiento con estos comos colaborativos, participativos, en red. No volvamos a los comos de los 80 y 90, que son autoritarios. Entonces, así lo veo. Y podríamos hacer un análisis de múltiples presidentes de distintos países con esta lógica. Pero esto es un liderazgo integrador, con propósito, orientado a resultados y a crecimiento, y con comos cuidadosos, participativos y colaborativos. Y un tema controversial, las madres tóxicas, el libro de Carla Quiroga. Junto a ella conversamos sobre este tema y exploramos el dolor de las personas que han sufrido esta problemática en su infancia. ¿Qué otro tipo de personalidad tóxica en madres podemos identificar, por ejemplo? Las madres excesivamente dependientes de su hija, cuando ya las hijas están grandes. ¿Ya? Y aquí no te estoy hablando de mamás que tengan algún tipo de problema como para sobrevivir por sí mismas, ¿ya? Te estoy hablando de mamás que incluso pueden ser jóvenes, pueden tener, 55 años, que no están así como postradas, que te necesito todo el día, pero empiezan a tener una necesidad muy importante de conectar con estas hijas, sin dejarlas obviamente hacer su vida en muchos casos. Hace un tiempo subí un caso a mis redes sociales, de una chica que era paciente mía, que se fue de vacaciones con su marido, con sus hijas, con todo arriba del auto a la playa, y la mamá se enteró, ¿ya? Y no la habían invitado a la mamá. Te estoy hablando de una mujer joven, ¿ya? Y cuando la mamá se enteró, los llamó por teléfono y les dijo que estaba súper enferma, que sentía que se iba a morir,
que le estaban viniendo como unos síncopes, unos desmayos, te estoy hablando el lenguaje literal de ella. Y era tanto lo que gritaba la señora que se tuvieron que devolver. Iban llegando a la playa y se tuvieron que devolver. Y cuando llegaron de vuelta, al ratito la mamá empezó, ¿y por qué no se quedan? Y empezó a motivar a los niños para que se quedaran a dormir. Un asado. Y terminaron todo el fin de semana y hicieron un asado, literalmente, o sea, sí. Y esto suena divertido, ¿no? Uno lo escucha y es como, no sé, imposible, ¿no? ¿Cómo tanto? Pero yo lo veo casi a diario, situaciones así, claro, y eso ya sería una mamá más manipuladora, dependiente y manipuladora al mismo tiempo. Esto tiene que ver también un poco con lo que se conocía de antaño, cuando las madres cogían a una de las hijas para que se quedara al cuidado de ella, como lo que sucede, por ejemplo, en la película Como agua para chocolate. De hecho, ¿te acuerdas? Sí, claro, de hecho una de las grandes consecuencias, que yo lo pongo en el libro, de las madres dependientes, es que generan hijas bastón. ¿Ya? Perfecto. Bastón, que es justamente lo que tú me acabas de decir. Y fíjate que algunas, porque antes parece que esto era medio usual, ¿no? Y yo hoy día no lo escucho en mi generación, pero antes parece que era usual. Me acuerdo de un caso que me contaba que la tía le contó a ella, a la hija que estaba en terapia conmigo, que la mamá, cuando la estaba esperando a ella, después de haber tenido 2 hijos mucho mayores, se tocaba la guatita y decía, tú me vas a acompañar cuando yo sea viejita. Tú te vas a quedar conmigo. Y ella empezó a recordar que cuando era chica, la mamá le decía, tú no te vas a casar, los hombres son muy malos, te van a joder la vida, tú tienes que solamente dedicarte a ti, a trabajar, y después cuando yo sea viejita vamos a tener una vida juntas. Y era justo lo que le estaba pasando. Y ella no entendía por qué, decía, pero ¿por qué? Porque ella se había casado, se había ido de la casa, y finalmente se había separado y decía, ¿por qué volví a la casa de mi mamá? Yo no quiero una vida con mi mamá, porque la mamá se empezó a apoderar de ella, ¿no? No quería que saliera sola, le armaba panoramas para todos los fines de semana, el fin de semana vamos a ir al cine, y en el verano nos vamos a ir de vacaciones, y el otro fin de semana vamos a ir a tal restaurante. Entonces ella se empezó a sentir súper ahogada por la madre. Y ahí empezó a investigar, porque yo en mi terapia voy a niveles súper profundos, pues llego hasta la vida intrauterina, y empezó a averiguar y efectivamente la mamá la tuvo con este proyecto sentido, que el concepto del proyecto sentido es como el sentido que le dan a la vida de esa hija que van a traer al mundo. El sentido que le daba era, tú vas a ser mi bastón. Aparece muchas veces la herida materna cuando las mujeres vamos a ser mamás. Y a mí me llega mucha gente diciéndome, no sé por qué, ahora que estoy embarazada, empecé a recordar cosas que me hacía o que me decía o que no me hacía mi mamá cuando yo era niña. Y empiezan a darse cuenta, claro, esto es un fenómeno, se ha hablado de él como la transparencia psíquica, que es como que se borra ese velo del inconsciente, se levanta, y en la maternidad empieza a aparecer mi relación con mi madre. Y ahí venimos con otro mandato ideal de, no, es que a mí nadie me enseñó a ser mamá. Sí, me enseñó mi mamá. Yo ya conocí la maternidad cuando yo era niña. Yo vi cómo ejerció mi mamá la maternidad conmigo y eso lo aprendí. Entonces eso aparece cuando yo voy a ser mamá. Mira. Y aparecen las heridas, los dolores, los programas, y ahí también surge esta posibilidad de lo que hablábamos recién, de me tapo los ojos y repito el patrón y también maltrato a mi hija y vamos con la misma, o me decido a cortar esta cuestión porque yo no soy capaz de hacerle a mi hija lo que yo viví. Y con este importante tema terminamos el programa del día de hoy, pero no nos queremos ir sin antes dejarlos invitados para que nos acompañen en la temporada 2026, donde vamos a seguir poniendo temas importantes en la mesa de conversación para aportar nuestro granito de arena a la salud mental de nuestra sociedad. Nos vemos en Psicología Abierta, por acá por las pantallas de Bio Bio TV.